Mi prometida me traicionó con mi padre en mi cama y mi madre los defendió, mientras me culpaba por la violencia. Mi nombre es Martín, o al menos así me llamaremos en esta historia. Hasta hace poco, mis 27 años se sentían como el prólogo de una novela romántica con final feliz garantizado. Sofía, mi prometida, era el sol alrededor del cual giraba mi universo, su risa, la banda sonora de mis días. Llevábamos casi 4 años tejiendo sueños compartidos, y la boda, esa promesa de un para siempre, ya asomaba en el horizonte, con sus invitaciones color marfil y la melodía nupcial ensayándose en mi cabeza. Nuestras familias eran como dos ríos que confluyen en un mismo mar de afecto y celebraciones conjuntas. La mía, un clan unido y ruidoso, Ricardo; mi padre, un hombre de carácter expansivo y sonrisa fácil, siempre el alma de las fiestas. Elena, mi madre, era el puerto seguro, la personificación de la calidez y la comprensión. ¿Vida idílica? Sí, probablemente. Creía tenerlo todo, una confianza ciega en los cimientos de mi mundo, pero la felicidad, a veces, es solo un velo muy fino, delicado, que apenas oculta una verdad monstruosa, un secreto oscuro que late en las profundidades, esperando el momento preciso para emerger y devorarlo todo. En mi caso, la confianza que sentía, esa certeza granítica sobre la lealtad de quienes amaba, estaba a punto de ser dinamitada. No lo sabía entonces, claro, ¿quién podría imaginar la magnitud de la traición que se gestaba en las sombras, en el corazón mismo de mi hogar? Ahora, mirando atrás, cada recuerdo feliz se tiñe de una ironía amarga, cada sonrisa compartida parece una mueca siniestra. Pequeñas señales, quizás, que en su momento desestimé como simples nimiedades, ahora gritan como alarmas ensordecedoras en el silencio de mis noches. Aquel castillo de naipes que con tanto esmero había construido, tan perfecto en apariencia, no tardaría en venirse abajo con el primer soplo de una realidad mucho más cruel de lo que jamás hubiese podido concebir, y todo comenzaría, irónicamente, en un día que prometía ser tan ordinario como cualquier otro. La historia de amor entre Sofía y yo, que alguna vez pareció sacada de un cuento de hadas, escondía fisuras que, en mi felicidad, no había querido ver. Nos conocimos en los pasillos abarrotados de la universidad, ella, con su torbellino de rizos castaños y una energía que contagiaba; yo, un año mayor, más reservado, pero instantáneamente cautivado. Los viajes compartidos a nuestros pueblos natales, apenas a media hora de distancia el uno del otro, se convirtieron en la excusa perfecta para que floreciera algo más. Pronto, las risas cómplices y las conversaciones interminables cimentaron una relación que ambas familias acogieron con los brazos abiertos. ¡Qué ingenuo fui! Recuerdo una comida familiar, unos meses antes de la debacle. Ricardo, mi padre, bromeaba con Sofía con una familiaridad que, en su momento, me pareció entrañable, una muestra más de lo integrada que estaba. Ella le devolvía las bromas con una chispa en los ojos que hoy interpreto como algo muy distinto. O aquella vez que el teléfono de Sofía sonó mientras ella estaba en la ducha, era él. Al contestar yo, la sorpresa en su voz, casi un sobresalto, seguida de una excusa torpe sobre un regalo para el cumpleaños de Elena. Detalles, pequeñas piezas de un rompecabezas macabro que solo ahora encajan. El día que mi mundo se partió en dos amaneció con la normalidad insultante de cualquier jueves. Sofía tenía el día libre, el aroma a café recién hecho y tostadas flotaba en el aire cuando me despedí con un beso, ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Que tengas un buen día, mi amor, me dijo. Sus palabras resonarían luego con un eco helado. De camino a la oficina, un proyecto urgente, una presentación clave. Maldita sea, los documentos. Los había olvidado en casa. La idea surgió espontánea. Volvería durante el almuerzo, le daría una sorpresa a Sofía, comeríamos juntos, una fantasía romántica que se convertiría en mi descenso personal a los infiernos. El corazón me latía con una alegría tonta mientras subía en el ascensor de nuestro edificio. Incluso el coche de mi padre, aparcado en una plaza de visitante cerca de la entrada, me pareció una coincidencia sin importancia. Abrí la puerta de nuestro apartamento, nuestro nido, y el aire se volvió denso, irrespirable. Un silencio antinatural lo envolvía todo, roto solo por un sonido que tardé un segundo en identificar: gemidos, ahogados, casi imperceptibles, y luego, la ropa, un rastro infame de prendas esparcidas por el pasillo, conduciendo como migas de pan envenenadas hacia nuestra habitación, mi habitación, nuestra cama. Mi cerebro se negó a procesarlo, quedé paralizado en el umbral, un espectador de mi propia tragedia. El shock inicial dio paso a una furia helada. Saqué el móvil. ¿Por qué? Necesitaba pruebas. Una parte de mí, la más racional quizás, sabía que sin una evidencia irrefutable, la negación encontraría un resquicio por donde colarse. Entré. La luz de la mañana se filtraba por las persianas entornadas, dibujando sombras grotescas en la escena. Ellos, Sofía y Ricardo, mi prometida y mi padre, en mi cama.
El grito que pugnaba por salir se ahogó en mi garganta, un nudo de hielo. Encendí la luz principal, el sobresalto, el pánico en sus rostros desnudos, fue casi grotesco. Ricardo, balbuceando, buscando algo con que cubrirse, intentó acercarse, quitarme el teléfono, no lo pensé, mi puño impactó en su mandíbula con la fuerza de años de confianza traicionada, cayó, Sofía chilló, un sonido agudo, desgarrador, pero no por mí, por él, preocupada por tu amante, escupí las palabras, cargadas de un veneno que no sabía que albergaba. Pero ni una palabra para tu prometido, les di un ultimátum, si alguno de los dos seguía allí cuando volviera del trabajo, el vídeo se haría viral entre todos nuestros conocidos. Salí de allí como un autómata, dejando atrás los pedazos rotos de mi vida. En el coche, el temblor de mis manos apenas me permitía sujetar el volante. La llamada de mi jefa, Verónica, me sacó del estupor. ¿Martín? ¿Estás bien? Te necesitamos para la presentación. Al llegar a la oficina, mi aspecto debió ser el de un fantasma. ¿Qué te ha pasado? Estás sangrando, dijo Verónica, señalando mi cuello, un rasguño, probablemente de la confrontación. Es de Ricardo, musité, ante su confusión. Simplemente le mostré el vídeo. Su rostro pasó del desconcierto al horror más absoluto. El primer golpe había sido brutal, dejándome aturdido y con el alma sangrando, pero en medio del caos, una necesidad imperiosa surgió. Mi madre debía saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Con el peso de la traición aún fresco, me enfrentaba ahora a una tarea igualmente desgarradora, confrontar a mi madre. No imaginaba que la verdad, una vez revelada, desataría una tormenta emocional aún mayor en el seno de mi familia. El día siguiente al descubrimiento fue un borrón de angustia y llamadas infructuosas. Elena, mi madre, no contestaba. ¿Sabría ya algo? Imposible, la necesitaba su ancla, su refugio, aunque solo fuera para contarle el horror que había presenciado, que ahora me carcomía las entrañas. Cada tono de llamada sin respuesta era una nueva punzada de ansiedad. Finalmente, tomé la decisión, iría a casa de mis padres, tenía que hacerlo. El trayecto en coche se sintió eterno. Cada kilómetro una tortura psicológica. Las náuseas me obligaron a detenerme un par de veces, el asfalto como único testigo de mi tormento. ¿Cómo se le dice a una madre que el hombre con el que ha compartido su vida, su esposo, es un traidor de la peor calaña? ¿Que ese mismo hombre se había revolcado con la prometida de su hijo? Las palabras se arremolinaban en mi cabeza, ninguna parecía adecuada, ninguna lo suficientemente suave, o dura, para la atrocidad que iba a relatar. Al llegar, el aire alrededor de la casa familiar, antes sinónimo de calidez, se sentía opresivo. Estacioné el coche y me quedé un momento inmóvil, intentando reunir el coraje que se me escapaba por cada poro. Justo cuando iba a bajar, la puerta principal se abrió y apareció Elena. Su rostro, al verme, se contrajo en una mueca de furia. Antes de que pudiera articular palabra, ella explotó. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Y gritó, la voz temblando de ira, después de lo que le hiciste a tu padre. Golpearlo así, solo porque intentó mediar en una estúpida pelea entre tú y Sofía. Eres un malagradecido, un violento. Me quedé helado. ¿Pelea? ¿Mediar? Ricardo había sido rápido, y ruin, seguramente había corrido a casa, lloriqueando, con Sofía a su lado, para pintar una escena de víctima. Un padre preocupado tratando de calmar a un hijo iracundo y a una nuera asustada. La manipulación en su máxima expresión. Me llamó abusivo, pensé con una mezcla de incredulidad y asco. Me dijo que ni mi padre ni Sofía querían verme. La lealtad familiar, pensé con amargura, a veces es ciega, muy ciega. La añada de reproches continuó, cada palabra una bofetada. Aguanté hasta que no pude más. Basta, grité, interrumpiéndola. La sorpresa detuvo a Elena a media frase. La verdad, madre, dije con una voz que no reconocía como mía, cargada de un dolor gélido, es que golpeé a tu maravilloso esposo porque lo encontré en mi cama, con mi prometida, con Sofía. Los ojos de Elena se abrieron desmesuradamente. Negación, incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Martín? Eso no es posible. Oh, no lo es, repliqué, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Tengo un pequeño vídeo que quizás te interese ver, te lo enviaré ahora mismo. Pero después de esto, añadí, la voz quebrándose por un instante antes de endurecerse de nuevo, después de cómo me has tratado, de cómo has creído ciegamente sus mentiras, no esperes volver a verme. Y no quiero tus disculpas cuando te des cuenta de la clase de hombre con el que has vivido y la clase de madre que has demostrado ser hoy. Saqué el teléfono, encontré el archivo y lo envié.
El silencio se hizo denso mientras Elena sacaba su propio móvil, sus manos temblaban ligeramente al abrir el mensaje, observó la pantalla, su rostro una máscara de tensión que se fue desmoronando segundo a segundo, la vi palidecer, llevarse una mano a la boca. El color huyó de su rostro cuando la escena de la habitación iluminándose apareció en la pantalla, no necesitó ver más, apagó el teléfono con un gesto mecánico, los ojos fijos en mí, una mirada cargada de un universo de horror y comprensión tardía. 1000 palabras no dichas flotaron entre nosotros, no añadí nada más, me di la vuelta y caminé hacia mi coche, cada paso una eternidad, al retroceder por el camino de entrada, la vi allí, inmóvil, y luego, como se derrumbaba, las lágrimas finalmente rompiendo la presa. Un dolor agudo me atravesó el pecho por ella, pero era demasiado tarde, las palabras dichas, las acusaciones, algunas cosas no se olvidan fácilmente. De vuelta en el apartamento, ahora un mausoleo de mi vida anterior, comenzó la purga. Cada objeto de Sofía, cada recuerdo compartido, fue a parar a bolsas de basura y maletas que deposité junto a la puerta. Legalmente, aún era mi hogar, pero no podía soportar su presencia ni un segundo más. Envié un mensaje escueto pero firme a sus padres, informándoles de la cancelación del compromiso y la razón, pidiéndoles que recogieran sus cosas. Nunca había tenido problemas en cortar lazos con gente tóxica, pero esto era amputar una parte de mi propia alma. La ruptura con mi pasado inmediato fue drástica y dolorosa, pero necesaria. Sabía que para empezar a sanar, necesitaba alejarme de todo lo que me recordara la traición, pero el camino hacia la recuperación sería largo y solitario. El tiempo, ese río que supuestamente todo lo cura, parecía fluir con una lentitud exasperante para mí. Refugiado en mi nueva soledad, comencé el arduo proceso de recoger los pedazos de mi vida destrozada, con la terapia como único faro en la oscuridad. Había pasado un mes, 30 días que se sintieron como 30 años, cada uno una repetición del anterior, un eco constante de la traición. La furia inicial había mutado en una apatía helada, una desconexión casi total del mundo que me rodeaba. ¿Soledad? Era mi única compañera constante. A veces, la rabia volvía a rugir, una bestia enjaulada en mi pecho que amenazaba con devorarme, pero la mayor parte del tiempo, solo había un vacío inmenso. Mi familia, la palabra misma me provocaba náuseas, me sentía contaminado por su toxicidad, como si el mero hecho de compartir sangre con ellos fuera una condena. Las decisiones prácticas, al menos, me ofrecieron un simulacro de control. Lo primero fue el médico, la idea de haberme contagiado de algo, una herencia indeseada de aquel acto repugnante, me perseguía en sueños. La espera de los resultados fue una tortura adicional. Cada día una cuenta atrás hacia un veredicto que podría añadir otra capa de miseria a mi ya destrozada existencia. Luego, la terapeuta, la doctora Ramírez, una mujer de mirada serena y voz calmada, se convirtió en mi único confidente. La primera sesión fue un torrente desordenado de dolor y rabia. Hablarlo en voz alta, ponerle palabras al horror, fue como abrir una herida infectada, doloroso, sí, pero necesario. Y la mudanza, eso fue vital. Un amigo, Pablo, agente inmobiliario con un corazón de oro, encontró para mí una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad, junto a un lago que prometía atardeceres melancólicos. La cabaña en sí era un desastre, descuidada, con la pintura desconchada y un aire de abandono que, curiosamente, reflejaba mi propio estado de ánimo, pero tenía potencial, un lienzo en blanco donde, quizás, podría empezar a pintar algo nuevo, o al menos, intentarlo. El aislamiento fue casi total. El teléfono era una fuente constante de ansiedad, llamadas de Sofía, de Ricardo, incluso de Elena, mensajes suplicantes, excusas, intentos de ¿qué? ¿Justificación? No quería oírlos, los ignoraba a todos. Mis amigos más cercanos intentaron contactarme, preocupados, pero no tenía fuerzas para dar explicaciones, para revivir el trauma una y otra vez. Solo Pablo, mi salvador inmobiliario, conocía mi paradero. En el trabajo, me convertí en un fantasma eficiente, cumplía con mis tareas. Sonreía cuando era necesario, una sonrisa falsa, vacía, y me marchaba en cuanto podía. Verónica, mi jefa, la misma que había visto el vídeo, intentaba mostrarse comprensiva, me ofrecía tiempo libre, una oreja amiga, agradecía el gesto, pero declinaba. No podía, no aún, el tiempo lo cura todo, me decían algunos con buena intención. Qué frase tan hueca. Quizás curaba los rasguños, las pequeñas decepciones de la vida cotidiana, pero esto era una amputación. Había perdido a las 3 personas más importantes de mi vida de un solo golpe. Una parte de mí había muerto en aquella habitación, junto con mi confianza y mis sueños. ¿Cómo se cura eso? En terapia, exploraba esas profundidades. La doctora Ramírez me escuchaba con paciencia, guiándome a través del laberinto de mis emociones.
Cuando me preguntó por qué había excluido a mi madre de forma tan tajante, mi respuesta fue visceral. Me dijo cosas que no se le dicen ni al peor enemigo, me juzgó sin saber, la defendió a él. ¿Cómo se vuelve de algo así? En aquel momento, no veía forma, la herida era demasiado reciente, demasiado profunda, la esperanza era una palabra extranjera, una luz tenue y lejana en un túnel que parecía no tener fin. Aunque la soledad había sido un duro maestro, también me había ofrecido el espacio necesario para enfrentarme a mis demonios. Con cada viga reparada en mi cabaña, parecía reparar también una parte de mi espíritu herido, preparándome, sin saberlo, para un nuevo capítulo. Los meses transcurrieron, trayendo consigo no solo el cambio de las estaciones, sino también una transformación interna en mí. La idea de reconectar con mi madre, antes impensable, comenzó a tomar forma, como un frágil brote de esperanza en un terreno devastado. Ya era noviembre, y el aire fresco del otoño parecía llevarse consigo parte de la pesadez que me había anclado durante tanto tiempo. Había pasado medio año, 6 meses de reconstrucción personal, ladrillo a ladrillo. Los resultados de las pruebas médicas habían llegado semanas atrás, negativos, un suspiro de alivio que me quitó un peso enorme de encima, una preocupación menos en mi ya cargada mochila emocional. La cabaña junto al lago de aguas tranquilas, antes un refugio desolado, ahora mostraba signos de vida, de mi vida. Había lijado y barnizado los viejos suelos de madera hasta sacarles un brillo cálido y acogedor. Las paredes, antes cubiertas de una pintura amarillenta y triste, ahora lucían un blanco luminoso que multiplicaba la luz natural. Incluso había convertido una pequeña habitación de invitados, oscura y polvorienta, en una oficina improvisada con vistas al lago, donde a veces, solo a veces, me permitía soñar con un futuro menos sombrío. El trabajo físico había sido una bendición, una forma de canalizar la rabia y la frustración en algo tangible, algo hermoso. Cada martillazo, cada brochazo, era un pequeño acto de rebeldía contra la oscuridad que había amenazado con consumirme. La terapia con la doctora Ramírez continuaba siendo mi ancla semanal. Ella, con su infinita paciencia, me había ayudado a desentrañar la madeja de mis emociones, a nombrar mis miedos, a perdonarme por no haber visto las señales. Gracias a sus consejos, había empezado a abrirme un poco más en el trabajo. Verónica, mi jefa, seguía siendo un apoyo discreto pero firme, y mis amigos mis amigos de verdad, aquellos que habían respetado mi silencio pero no me habían abandonado, comenzaban a regresar a mi vida. Un café por aquí, una llamada por allá. Pequeños pasos, me sentía como un convaleciente aprendiendo a caminar de nuevo, y entonces, un día, sentí que estaba listo, o casi. El pensamiento de hablar con Elena, mi madre, ya no me provocaba aquel terror paralizante. Había dolor. Sí, y una profunda decepción, pero también curiosidad. ¿Necesidad de cierre? Desbloqueé su número y marqué. El corazón me latía con fuerza. Ella contestó casi al instante, la voz teñida de una ansiedad que traspasó el auricular. ¿Martín? Hijo, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo. Silencio, un silencio cargado de todo lo no dicho. Quería saber si podemos vernos, hablar. Propuse, la voz más firme de lo que esperaba. Sí, claro que sí, hijo, cuando quieras. Quedaron al día siguiente en una pequeña cafetería cerca de la antigua casa familiar, un territorio neutral, o eso esperaba. Elena llegó primero. Al verme entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, durante casi una hora. Ella habló, o más bien, lloró y se disculpó, una y otra vez. Nunca imaginé, jamás pensé que Ricardo sería capaz. Perdóname, hijo, por favor, perdóname por no haberte creído, por haberte herido tanto. Escuchaba, asintiendo a veces, el nudo en la garganta impidiéndome hablar. Cuando ella finalmente se calmó un poco, tomé la palabra. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, le expliqué el dolor que me habían causado sus acusaciones, su ceguera. Le hablé de la soledad, del sentimiento de abandono. Elena lloró aún más. Si eso era posible, me contó que, el mismo día que le mostré el vídeo, había confrontado a Ricardo, lo había echado de casa esa misma noche, había iniciado los trámites de divorcio y buscado asesoría legal de inmediato. A Sofía también la había expulsado de sus vidas, incapaz de soportar su presencia, la viva imagen de la traición. ¿Y qué pasó con ellos?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Elena se encogió de hombros. Ricardo se fue a vivir con su hermana. Creo, a Sofía le perdí la pista. Dicen que se mudó a otra ciudad, un rumor vago, nada concreto, y en el fondo, ya no me importaba tanto el detalle de sus destinos. Le expliqué a mi madre que, aunque agradecía sus palabras y sus acciones, la herida era profunda, que necesitaría tiempo, mucho tiempo, para sanar y quizás, solo quizás, para reconstruir algo parecido a una relación. Estoy dispuesto a intentarlo, mamá, dije finalmente,
Pero a mi ritmo, sin presiones, Elena asintió, los ojos brillantes de una mezcla de dolor y una incipiente esperanza. La reconciliación sería un camino largo y arduo, un cierre de ciclo tentativo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que una pequeña luz, muy tenue aún, comenzaba a brillar al final del túnel. La reconciliación con mi madre marcó un hito en mi arduo camino. Aunque algunas heridas quizás nunca sanarían por completo, había aprendido a llevar mis cicatrices con una nueva entereza, mirando hacia un futuro que yo mismo estaba reconstruyendo. Cicatrices del alma, vivir con el pasado, mirar hacia adelante hoy. Contemplo mi vida desde una perspectiva diferente. La tormenta ha pasado, dejando tras de sí lecciones imborrables y una fortaleza que desconocía poseer. Pero, ¿qué significa realmente seguir adelante después de una traición tan profunda? Las cicatrices emocionales, aunque ya no sangran, permanecen como un mapa mudo de aquel territorio de dolor que tuve que atravesar. Son un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y de la capacidad humana para infligir daño, incluso por parte de aquellos a quienes más se ama. La resiliencia, esa palabra que tanto había escuchado en terapia, ahora cobraba un significado tangible. No se trataba de olvidar, eso era imposible, se trataba de aprender a vivir con el pasado, integrándolo como parte de mi historia sin permitir que definiera mi futuro. La reconstrucción personal había sido un proceso lento, a veces frustrante. Hubo días en que la sombra de la traición volvía con fuerza, amenazando con arrastrarme de nuevo a la oscuridad, pero ahora tenía herramientas. Había construido un refugio interior, y la cabaña junto al lago, con sus paredes recién pintadas y su porche mirando al agua, era el símbolo de esa nueva fortaleza. ¿Y Sofía? ¿Y Ricardo? Claro que hubo momentos, sobre todo al principio, en los que la necesidad de entender sus motivos me consumía. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? Preguntas que probablemente nunca tendrían una respuesta satisfactoria, pero con el tiempo, esa necesidad se fue diluyendo, reemplazada por una suerte de aceptación, no de lo que hicieron, eso jamás, sino de que había cosas que escapaban a mi control, a mi entendimiento. Y había llegado a un punto en que dedicarles más energía mental era simplemente regalarles un poder que ya no merecían. Mi relación con Elena, mi madre, seguía siendo un camino en construcción, un delicado equilibrio entre el perdón y la memoria. Había días buenos, llenos de conversaciones tentativas y risas frágiles, y había días difíciles, donde las viejas heridas parecían reabrirse con una simple palabra, una mirada, pero ambos estábamos dispuestos a seguir intentándolo, a tejer, hilo a hilo, un nuevo tipo de lazo familiar, uno más consciente, quizás más real. Sabía que mi historia no era un cuento con final feliz, la vida rara vez lo es, pero era una historia de supervivencia, de aprendizaje, una historia que demostraba que, incluso después de la más devastadora de las tormentas, es posible encontrar una paz interior, imperfecta, sí, con grietas y remiendos, pero mía, una paz ganada a pulso, con la sabiduría amarga de quien ha mirado al abismo y ha decidido, a pesar de todo, seguir caminando hacia la luz.